Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Este día tendremos un foro precisamente para la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tendremos una experta en este tema, que es la licenciada Gracia María Hernández de la Unidad de Género del Poder Judicial de Honduras, y también tendremos a la representante de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, a la abogada Alma Coello. Ellas en esta hora de programación les estarán comentando cuáles serán las actividades que se realizarán en torno a la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Antes les recuerdo que el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. En Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Instagram Poder Judicial Honduras y en Twitter @PJ de Honduras. Si usted quiere ver los programas anteriores de Panorama Judicial TV, ahí en nuestro canal de YouTube, en esa red social, en el buscador usted escriba Panorama Judicial TV y le aparecerán la gama de programas que alrededor de estos 5 años le hemos presentado. Le recuerdo que usted puede sintonizar Panorama Judicial Televisión los días domingos a partir de las 8 de la noche en su Yapa TV educativa. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Para nosotros es un placer que usted nos acompañe nuevamente. Esta semana, que tenemos un tema bastante importante, estaremos compartiendo con dos panelistas. La temática que abordaremos será el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Poder Judicial de Honduras está preparado en este tema. De hecho, tenemos nuestra unidad de género, que en este caso es coordinada a través de su coordinadora. Ella es la licenciada Gracia María Hernández, quien será nuestra invitada. Y también tenemos como invitada a la abogada Alma Coello. Ella es coordinadora de la Unidad de Prevención de la Violencia contra la Mujer. Además es secretaria de Asuntos de la Mujer. Coordina la Comisión de Seguimiento de la Ley contra la Violencia Doméstica, que es integrada por representantes de la sociedad civil que protegen los derechos de la mujer. Y así como instituciones del gobierno. Inicio con Gracia María Hernández. Hola Gracia María, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Panorama Judicial TV. Muy buen día, Carlos y estimada audiencia. Es un placer para mí estar nuevamente en Panorama Judicial Televisión para hablar un poco acerca de las actividades que realizamos desde el Poder Judicial en pro de la protección de los derechos humanos de la mujer y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Muchísimas gracias por su introducción, abogada Alma Coello. Sea usted bienvenida aquí a Panorama Judicial TV, este espacio informativo oficial del Poder Judicial. Un gusto poder compartir con ustedes y un saludo de parte de nuestra ministra, Dori García, quien es la titular de esta Secretaría de Estado recientemente creada, denominada hoy día Secretaría de Asuntos de la Mujer. Un gusto para nosotras poder compartir en esta jornada. Sí, la verdad es que para nosotros como Panorama Judicial TV, de lo que hacemos en el interno del Poder Judicial de Honduras y los cambios que hemos visto para bien de esta Secretaría de Estado, estamos seguros que se va a lograr mucho en pro de las mujeres nacionales. Me gustaría, abogada, licenciada Gracia María, que nos hiciera una introducción para conocer qué es la unidad de género del Poder Judicial. Bien, bueno, la Unidad de Género del Poder Judicial es el ente encargado de incorporar la perspectiva de género en el quehacer institucional, tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional. En ese sentido, la unidad ha venido trabajando desde el año 2011 con el propósito de realizar algunas acciones de sensibilización y de capacitación a los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Así también hacemos una labor de sensibilización en la comunidad, visitamos escuelas, colegios y así como centros de salud y postas policiales para hablarle a la sociedad hondureña de la importancia de la eliminación de la violencia contra la mujer y otras violencias. También realizamos algunas ferias de género con el propósito de brindar esta información y otras actividades como el programa de radio en el que hablamos de protección de derechos humanos a personas en condición de vulnerabilidad. En ese sentido también hemos trabajado algunos instrumentos como el Manual de Buenas Prácticas para la incorporación de la violencia, para la incorporación, el Manual de Buenas Prácticas
para la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer institucional, en el cual pues realizamos un diagnóstico a nivel de algunos departamentos donde identificamos algunas buenas prácticas que consideramos importantes se institucionalizaran. Por otro lado, a finales del año pasado comenzamos a realizar un trabajo para la construcción de la política de igualdad de género del Poder Judicial. En ese sentido, realizamos algún diagnóstico en diferentes instancias, así como en sociedad civil, ¿verdad? Para conocer cómo la sociedad mira al Poder Judicial, ¿verdad? Y así pues poder identificar cuáles son las acciones en las que debemos trabajar en el futuro. Muy importantes sus explicaciones. También vamos a conocer de parte de la abogada Alma Coello este tema de la labor que realiza la Secretaría de Asuntos de la Mujer, que antes conocíamos como el INAM. Abogada Coello, si nos cuentan en grandes rasgos la labor que ustedes realizan. Bien, estando al rango de secretaría, llegando al rango de Secretaría de Estado, la institución tiene un poder de influencia mucho mayor que en el caso de lo que éramos, que solíamos ser un instituto. Por años fue una apuesta del Movimiento de Mujeres de Honduras elevar a la categoría de Secretaría de Estado a una institución de esta naturaleza que representa al 50% de la población. 52% de las mujeres en Honduras son mujeres, por lo tanto, el respeto a los derechos humanos particular de las mujeres sigue siendo parte de una agenda común del Estado que en esta gestión está siendo prioritaria a través de la consigna nada de nosotras sin nosotras. El tema de violencia de género sigue siendo parte de los problemas sociales latentes, potencialmente elevado debido a los temas de inseguridad, que cuando hablamos de inseguridad pública, esta inseguridad, por supuesto, repercute con mucho mayor fuerza en el caso de la vida de las mujeres y de las mujeres que tienen condiciones de extrema pobreza, condiciones de discapacidad, mujeres de la diversidad, y la diversidad en todas sus formas y expresiones. En realidad, el tema de la pobreza, el tema de los trabajos precarios, el tema de la falta de oportunidades, la falta de solvencia económica, de autonomía económica de las mujeres, son varios de los elementos que se conjugan para contribuir a escenarios de violencia y de violencia femicida. Con lo cual, el tener una posición más alta dentro de la esfera estatal nos permitiría el poder influenciar de mejor y mayor manera en algunos asuntos torales y estratégicos de las diversas instituciones que contribuyan al bienestar de las mujeres, al cumplimiento de sus derechos humanos, a la erradicación del acoso sexual, por ejemplo, en los espacios laborales, a la persistencia de escenarios donde se respete el derecho humano de las mujeres y donde en ascenso vayamos día con día educando a la población y a la misma gestión pública en el sentido de guardar este elemento de la dignidad humana que es tan propio del ser humano, que además está blindado por la Constitución, el artículo 59, cuando dice que el ser humano es el supremo de la sociedad y del Estado y que todos tenemos el deber de respetarla y protegerla y que esta dignidad es inviolable. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres y en la consigna de este mes, justamente de la eliminación de la violencia contra las mujeres, es oportuno poder mencionar y recordar a la población la necesidad de establecer alianzas y de acciones coordinadas para poder combatir y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones. Aprovecho, abogada Cuello, para consultarle cuál es el objeto de la conmemoración del Día de la Eliminación contra la Mujer. Bien, qué importante que lo mencione, y por cierto que es una conmemoración para el auditorio que nos mira en esta mañana, tiene que ver con una memoria negativa, con el recuerdo de un evento que no es positivo. Por lo tanto, no decimos celebración, como en el caso del Día del Niño, por ejemplo, el Día de la Niña, sino que decimos conmemoración. La conmemoración alude al recuerdo de algo que hace memoria emblemática de una lucha, y en este caso, las hermanas Mirabal, que son parte de un escenario donde la violencia femicida fue parte en República Dominicana a manos de Rafael Leonidas Trujillo,
donde fue la matanza de las hermanas Mirabal, que posteriormente, hasta el año 1981, Naciones Unidas decreta el llamar en su memoria el 25 de noviembre, el día en que fueron encontradas muertas de manera femicida las tres hermanas Mirabal. Teresa, Patria y Minerva Mirabal fueron encontradas muertas, asesinadas por encargo del del dictador de la época, Rafael Leónidas Trujillo, y por tal motivo se conmemora en el mundo a partir de 1981, que el evento fue muchos años antes, se conmemora a partir de esa fecha en el mundo entero en honor a la lucha de las hermanas Mirabal, en este día, en memoria de este recuerdo funesto para una sociedad como la sociedad de República Dominicana, pero que en solidaridad el mundo entero también hace acopio de ello, y emblemáticamente se consigue esta fecha entonces para conmemorar esta lucha en favor de la igualdad y la no violencia contra la mujer. Muy buena explicación. Licenciada Hernández, ¿cuáles son las actividades que se van a estar realizando en torno a la conmemoración de este día? Bueno, con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Unidad de Género nosotros trabajamos con la campaña Únete de ONU Mujeres y los 16 días de activismo. En ese sentido, tenemos planeado trabajar algunos cursos de formación junto a la Escuela Judicial en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Asimismo, algunos conversatorios en los cuales participarán diferentes instituciones de gobierno y sociedad civil. También estaremos realizando una feria de género en la plaza del Palacio de Justicia de Tegucigalpa, donde nos estarán acompañando diferentes instancias de gobierno y de sociedad civil. Asimismo, hemos invitado también a algunas mujeres emprendedoras para que puedan ofrecer sus productos y pues así propiciar un espacio para que ellas tengan alguna entrada económica, ¿verdad? Estas mujeres que participan con nosotros son sobrevivientes de violencia doméstica y pues siempre estamos interesadas en brindarles un espacio donde ellas puedan pues, tener alguna ayuda económica con sus ventas. Así es, muy bien. En el siguiente segmento también estaremos conociendo más detalles acerca de la conmemoración de este día de la eliminación de la violencia contra la mujer. No se separe de nosotros, ya continuamos con más información aquí en Panorama Judicial TV. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo todo lo concerniente al tema de la eliminación de la violencia contra la mujer. Para eso tenemos panelistas expertas en esta materia. Se trata de la licenciada Gracia María Hernández, quien es la coordinadora de la Unidad de Género del Poder Judicial de Honduras, y también tenemos a la representante de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, la abogada Alma Coello, quien además coordina una comisión de seguimiento de la ley contra la violencia doméstica integrada también en parte por la representación de la sociedad civil. Licenciada Hernández, me gustaría que nos explique o nos ponga en el contexto qué es la violencia contra las mujeres. Bueno, la violencia contra las mujeres es una violación grave de derechos humanos y que implica graves consecuencias para la sociedad, para la familia, para la comunidad. Y está ejercida por su condición de ser mujeres, por el hecho de ser mujeres que estamos en esta posición de vulnerabilidad. La CEDAW define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género y que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La CEDAW define 3 tipos de violencia contra la mujer, como ser la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. La violencia física es aquella que se da a través de golpes, de empujones, de lesiones, entre muchas otras, así como la violencia sexual es la imposición, la violación o el abuso que se puede dar contra una mujer. El hecho de que sea su pareja sentimental, su esposa, no le da el derecho de abusar sexualmente. Si su esposa o su pareja no desea tener relaciones sexuales, pues usted debe respetarlo. Y la violencia psicológica, que son todos aquellos insultos, aquellas humillaciones, el chantaje, los celos enfermizos que se pueden dar contra la mujer, ¿verdad? Y que ocasionan un daño en las mujeres. Abogada Cuello, desde la explicación que nos da la licenciada Hernández y usted como coordinadora de la Unidad de Prevención de la Violencia de la Mujer, ¿cree usted que ya hay un conocimiento mayor por parte de las mujeres en tema de la violencia cuando ya lo están sufriendo? Porque tradicionalmente conocimos que la mujer no denunciaba porque no sabía lo que estaba ocurriendo. Es interesante y retomo la mención que hace la licenciada Gracia sobre el tema de la CEDAW. La CEDAW es de 1979, para que hagan ustedes cuentas. 1979 a la fecha. Una época vanguardista en realidad, donde se comienza a hablar de la discriminación, porque la CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Sus siglas en inglés son esas, CEDAW, por eso CEDAW. Y sin embargo, es hasta 1994 cuando las sociedades en América Latina particularmente comienzan a hablar de la violencia contra las mujeres de manera específica. Es decir, del 79 al 94, haga usted cuenta cuántos años tuvieron que pasar para que la sociedad comenzara a desdibujar el tema de derechos humanos únicamente para los hombres y comenzara a mencionar, hubieron declaraciones preliminares incluso de los países en relación a la violencia contra las mujeres, pero hasta 1994, cuando la Convención de Belén do Pará comienza a hablar y a definir lo que es la violencia contra las mujeres en los términos que ya citó la licenciada Hernández. Y de repente nos encontramos en una sociedad, hoy en pleno 2022, donde existe mucho desconocimiento de los derechos de las mujeres, y no solamente de parte de las mujeres, sino también de parte de los hombres. Y esto, por supuesto, no es casual, porque generalmente quien aboga por un tema es la persona a la que le interesa, ¿no? Quien está cómodo con una situación, no le interesa poder contribuir de alguna forma a cambiarla. En realidad, todo el tema del movimiento de mujeres, el levantamiento de olas feministas a través de la región y de cambios en el rigor legal ha sido a raíz del movimiento de mujeres, y eso hay que reconocerlo, que ningún Estado de manera espontánea ha venido y ha reconocido abiertamente los derechos de las mujeres. En realidad ha sido una apuesta al movimiento feminista de América Latina y del mundo entero el hacer el construir nuevos escenarios legales, nuevos andamiajes legales en favor de las mujeres. Una época donde, por ejemplo, cuando un hombre agredía a una mujer, era legítimo por donde usted pudiese verlo, y lo que hacía la policía era contener el acto mediante la invocación de una causa denominada, por ejemplo, escándalos en la vía pública. Y es a partir del año 94 cuando se comienza a hacer todo el andamiaje jurídico e institucional del Ministerio Público, la creación de la Fiscalía Especial de la Mujer, la creación de los juzgados de violencia doméstica, la creación, bueno, que eso comenzó en el 97, pero más que menos se comenzaron a sentar las bases desde el año 94, y justamente en el año 94 también la Organización Panamericana de la Salud declara también la violencia contra las mujeres no solamente como un problema de naturaleza legal, porque había sido únicamente atendida la violencia desde los ámbitos legales y desde los espacios sociales. También en ese año, en 1994, la Organización Panamericana de la Salud reconoce que la violencia contra las mujeres es un asunto de salud pública.
y lo comienza a incluir en los pensum desde el tema de salud, aludiendo al tema de la salud mental, que dicho sea de paso, además se acaba de conmemorar el 10 de octubre, el Día Internacional de la Salud Mental, y es importante resaltar que en el sistema público hondureño únicamente 50 psicólogos y psicólogas atienden todo el tema de salud mental de 8,5 millones de hondureños, solamente para que usted tenga cuenta cómo está nuestra salud mental en general, ¿verdad? En casos donde se ha agudizado el escenario de violencia contra las mujeres, como actualmente sucede con el tema del COVID, o los huracanes Eta y Ota, que recientemente azotaron al país, y que repuntaron en los picos de violencia y de agudización de los actos violentos en confinamiento, pues sí, realmente tenemos un escenario que no es bueno para las mujeres, que no ha mostrado avances significativos a pesar de muchos años de haber legislado, sí, claro, y de la existencia de procesos que hace muchísimo tiempo han venido trabajándose. Se avanzó de manera mucho más consistente hace unos años atrás, y ahora mismo lo que estamos evidenciando es un retroceso, volviendo a procesos básicos que ya habíamos superado a lo largo del tiempo, y donde es necesario refrescar el conocimiento de quienes atienden este primer escenario que en otros países se le denomina del primer interviniente de violencia contra las mujeres, porque necesitamos recuperar la confianza en las instituciones públicas y que las mujeres vayan y denuncien sabiendo que van a obtener una respuesta del sistema. Claro que sí. Y por supuesto que en el siguiente segmento estaremos informándole a todos los televidentes dónde se pueden precisamente ir a interponer esas denuncias. Antes, junto con el programa Eurojusticia, la Dirección de Comunicación Institucional, hemos ido al interior del país a conocer testimonios de personas que se han visto beneficiadas con la impartición de justicia. Lo dejamos con nuestra sección de testimonios. Veamos. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad? Porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido, porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil el ser mujer, nos hace
que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada al pueblo maya Chortí o como mujer afiliada con INS, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional. Y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación. Que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. Hola Paco. Hola don Pedro, ¿cómo le va? Aquí, muy bien. Estaba molesto y preocupado, pero ya más contento y tranquilo. ¿Y eso? ¿Qué le pasaba? Es que mi vecino Juan se puso a construir y me dañó las láminas del techo de la casa, y con la temporada de lluvia se me inunda. Pero gracias al servicio oportuno del Juzgado de Paz Móvil, que nos visita cada semana, fuimos a arreglar este problemita. Y mi vecino se comprometió a repararme los daños de mi techo. ¿De verdad? ¿No va a tener más problemas con Juan? No, ambos llegamos a un acuerdo, a una conciliación, y quedamos como buenos amigos y vecinos. Óigame, ¿y este Juzgado de Paz Móvil también soluciona otro tipo de problemas? Claro Paco, ahí lo asesoran a uno. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión, este tema tan importante que estamos abordando durante la emisión de esta semana. Tenemos dos invitadas para este día. Se trata de la licenciada Gracia María Hernández y además la coordinadora de la Unidad de Prevención de la Violencia de la Mujer de la Secretaría precisamente de Asuntos de la Mujer, que antes era conocida como el INAM. Licenciada Hernández, es importante conocer cuáles son las repercusiones en la familia y también en la sociedad del tema de la violencia contra la mujer que hemos venido conociendo desde el segmento anterior. Así es, la violencia contra las mujeres no es un problema únicamente de las mujeres, sino que todos aquellos hogares en los cuales se vive violencia, después tienen consecuencias en los niños que día a día miran esas violencias. Lastimosamente los niños son afectados en su salud mental y en el futuro también esos niños que han visto a sus padres ejercer violencia contra sus madres, generalmente también son violentadores. Así como las niñas, pues lastimosamente nacen y crecen
en este ambiente y en el futuro consideran que esa es una acción natural, normal y por ende pues sufren violencia de sus parejas. Así que es importante que desde la niñez empecemos a trabajar con los niños y las niñas y les hagamos ver que esta es una situación que no debe ocurrir en los hogares y tenemos que, como instancias que trabajamos en la protección de los derechos humanos, hacer hincapié y continuar llegando a las familias, a los hogares, a los hombres, para que se pueda realizar una deconstrucción de todos esos roles patriarcales que lastimosamente nuestra sociedad pues ha venido reproduciendo desde muchos años atrás. Abogada Alma Cuello, dejaba yo la iniciativa en el segmento anterior de dónde se puede denunciar este tipo de violencia. Si nos explica a todo nuestro auditorio qué instituciones participan directamente para recibir las denuncias. Gracias. Muy importante hacer conocer efectivamente a la población los sitios de denuncia. En primera instancia, bueno, lo que más abunda a nivel nacional y que tiene cobertura territorial en los 18 departamentos a través de sus diferentes juzgados y jurisdicciones son los juzgados de paz y letras a nivel nacional. Eso en primera instancia. También existen lo que son los módulos de atención y protección de derechos de las mujeres que están ubicados en la sede de Ciudad Mujer, en los 6 sitios donde existen los centros Ciudad Mujer. También están el modelo de atención integral especializada del Ministerio Público, el MAIE, que se han hecho campañas incluso para socializar y posicionar los servicios que brinda el MAIE, aludiendo específicamente al tema de agresiones sexuales en menores y personas adultas mayores hoy día, incluyendo el tema de las discapacidades. También están los centros regionales y los diferentes centros de CONADE, donde usted puede interponer las quejas en materia en general, si no hay disponibilidad de otras instituciones. Y por supuesto, nuestra recomendación básica, las postas policiales en casos de emergencia y la llamada al 911 en casos donde usted crea que su vida está en peligro. En primera instancia, decirle al público en general que necesitamos buscar ayuda, buscar asesoría. No todos los momentos hemos dicho y hemos hecho campañas, incluso donde le hemos dicho a la población que es importante denunciar, y totalmente de acuerdo. Guardar silencio no es algo saludable. Sin embargo, es importante, licenciado, recalcarle a la población y a las mujeres que nos ven, que nos escuchan a lo largo y ancho del país, que no todos los momentos son oportunos para denunciar, pero los momentos oportunos siempre llegan. Así que esto es importante. Hay muchos momentos donde en el término de una relación, en los momentos donde la violencia se agudiza, las mujeres se ponen en peligro cuando van al sistema y el sistema no tiene un mecanismo de respuesta inmediata que garantice la aplicación de las medidas de seguridad. Al decir esto, no quiero que la población crea que guardar silencio es lo correcto y que debemos tolerar la violencia indistintamente del tiempo. No, eso no es el mensaje. El mensaje es que debemos considerar el momento oportuno para la denuncia. Insisto, los momentos oportunos siempre llegan, pero estudiar el momento es importante porque hay situaciones de violencia que colocan a las mujeres en situaciones de un riesgo mayor en cuanto a la letalidad de la violencia. Por lo tanto, es importante tener esta sensibilidad y el conocimiento para entender que no todos los momentos son oportunos para denunciar, pero que cuando sea la oportunidad y cuando exista la seguridad debida, podemos denunciar y dar seguimiento a la denuncia recurriendo a los mecanismos que la ley ya establece. Incluso en situaciones extremas existen casas refugio, hay 7 casas refugio a nivel nacional que no funcionan esencialmente con fondos estatales, pero existen para la atención en casos de violencia extrema contra las mujeres, donde el consejo es, por supuesto, que vayamos, que busquemos ayuda, que busquemos asesoría primeramente. También existen las oficinas municipales de la mujer y los movimientos de mujeres. Están CDM, SEMACHE, Visitación Padilla, que tienen sus diferentes escenarios de sus representaciones a nivel nacional.
Por lo tanto, hay un abanico amplio, como ven, de oportunidades. Sin embargo, cuando las personas, las mujeres particularmente, están en situaciones de violencia, existe algo característico, que es la indefensión aprendida, algo a lo que los expertos llaman la indefensión, que es parte de un proceso narcotizante que la violencia tiene en la vida de las personas. Por lo tanto, el tema de hacer saber a la víctima que tiene alternativas, que hay salida, que hay opciones, incluso esto es un llamado para los medios de comunicación. Muchas veces presentan la noticia y solamente presentan el escenario femicida, por ejemplo, pero sin presentar finalmente una resolución de caso de la noticia que se presentó hace unos días atrás. Claro. Esto es importante también porque esto le presenta a la víctima una salida, y para las familias, además, una respuesta de acceso a la justicia que muchas veces no se dio en la vida de una mujer que fue víctima de violencia, pero también decirle a la población que hay salida y que hay formas de salir de la violencia y salir con vida de ella. Ya que estamos hablando de este tema de la denuncia, licenciada Hernández, ustedes como unidad de género del Poder Judicial de Honduras que reciben algún tipo de denuncias o malestares, en este caso, ¿cuál es el procedimiento que un servidor judicial puede o tiene que hacer para alguna denuncia en el caso de que sea necesaria con la unidad de género? Bueno, nosotros desde la unidad de género lo que brindamos es la asesoría. Recibimos a los empleados y funcionarios del Poder Judicial, escuchamos su caso y le realizamos las recomendaciones pertinentes para que pueda interponer la denuncia de ser necesario en la instancia que corresponde, que es la supervisión general del Poder Judicial. Posteriormente a que la persona interpone la denuncia, pues el equipo del Poder Judicial le da un seguimiento a esta denuncia para conocer hasta qué instancia llegará, si se le resolvió, si le dio una respuesta satisfactoria al usuario o usuaria. Bien, hemos conocido de las dependencias gubernamentales, hay otras que no son gubernamentales, como nos explicaban nuestras panelistas, que reciben este tipo de denuncias. En este caso, lo importante, como ambas refieren, es no guardar silencio, no quedarse calladas, si existe algún tipo de violencia contra la mujer, definitivamente denunciarlo. Tradicionalmente, en nuestro tercer segmento le presentamos nuestro resumen de noticias. Lo último que ha ocurrido en materia jurisdiccional en los tribunales de sentencia se lo presentamos en el siguiente resumen. Veamos. Diferentes audiencias se han desarrollado en el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, y es que se llevó a cabo una audiencia de proposición de medios de prueba en la causa instruida para Víctor Antonio Andino Ruiz, a quien se le supone responsable del delito de actos de lujuria agravados en perjuicio de una fémina. Se ha quedado ya establecido el juicio oral y público, que será para enero del año 2023, y se estará evacuando los medios de prueba tanto del ente acusador del Estado como de la defensa técnica del encausado, donde se determinará si Víctor Antonio Andino Ruiz es culpable o inocente del delito por el cual ha sido presentado ante la justicia hondureña. Asimismo, se desarrolla un juicio oral y público en la causa instruida para Yorkis Enrique Raudales Humansor, a quien se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. Este delito es en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Se ha evacuado ya aproximadamente el 90% de los medios de prueba presentados durante este juicio oral y público, y en los próximos días ya se estará dando la fecha en la que se dictará el fallo correspondiente, el cual podrá ser de culpabilidad o inocencia, pero todo esto dependerá de los medios de prueba evacuados durante dicho debate. También se desarrolla un juicio oral y público en la causa instruida para Esaú Escobar Rodríguez, a quien se le supone responsable del delito de femicidio en perjuicio de Patricia Graciela Ocampo Dubón. Este juicio oral y público ha durado aproximadamente unos 3 días, y en los próximos días también se estará dando el fallo correspondiente, en el cual se va a determinar si esta persona es culpable o no del delito de femicidio por el cual se interpuso este requerimiento fiscal. Por otro lado, también se desarrolla un juicio oral y público para Gabriela Fernanda Estrada, a quien se le supone responsable del delito de tráfico ilícito
de drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. El ente acusador del Estado ha presentado medios de pruebas con los cuales pretende quebrantar el estado de inocencia de esta ciudadana, mientras que la defensa técnica de la misma ha presentado medios de prueba con los cuales pretende desvirtuar todas las acusaciones presentadas por el Ministerio Público. Una vez finalice este debate, los jueces que conocen este proceso entrarán en su etapa de deliberación para convocar a las partes al respectivo fallo, el cual podría ser de culpabilidad o inocencia para esta fémina, la cual está siendo acusada del delito de tráfico de drogas. Y finalmente también se desarrolla un juicio oral y público en la causa instruida para Mario Omar Licona Pérez por suponerlo responsable del delito de desobediencia en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras. Este juicio oral y público se está desarrollando de manera normal, evacuando siempre los medios de prueba, tanto de la parte acusadora como de la defensa técnica del encausado, y se determinará si él tiene responsabilidad penal o no sobre el delito por el cual ha sido o está siendo presentado ante el Tribunal de Sentencia. Para Panorama Judicial Televisión les informó Lucía Vilars. Paso a paso. Nuestro gran objetivo es la transformación y modernización del sistema de aplicación de justicia. En el Poder Judicial avanzamos en esta era digital con la implementación del proyecto piloto del Sistema de Expediente Judicial Electrónico, SEGE. Al alcance de un clic, a través del portal institucional, un servicio 24/7, acceso desde cualquier parte. Con transparencia y seguridad, envío de todo tipo de escritos y documentos de manera ágil con su clave digital. Iniciamos nuestro proyecto piloto en el Juzgado de Letras en materia de extorsión, pero nuestra meta es la transformación total del Poder Judicial. Paso a paso, hacemos realidad una nueva forma de impartir justicia. Poder Judicial de Honduras. Este proyecto es ejecutado con fondos del Poder Judicial de Honduras, Tasa de Seguridad y USAID, a través del proyecto Unidos por la Justicia. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar nuestra amena conversación con las dos panelistas de esta semana, les recuerdo que los días viernes a través de Radio Nacional de Honduras usted puede sintonizar Panorama Judicial Radio. Mis compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional le presentan un resumen bastante completo de todas las noticias en el Poder Judicial de Honduras. Sintonice la frecuencia 94.1 para la zona noroccidental y la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur, ambas de la frecuencia modulada o FM como tradicionalmente le conocemos. Recuerde, Panorama Judicial Radio a través de Radio Nacional de Honduras los viernes de 3 a 4 de la tarde. Continúan con nosotros aquí en esta conversación la licenciada Gracia María Hernández, quien es coordinadora de la Unidad de Género del Poder Judicial de Honduras, y también la abogada Alma Coello, es coordinadora de la Unidad de Prevención de la Violencia contra la Mujer de la Secretaría de Asuntos de la Mujer. Abogada Coello, si nos reitera acerca de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, precisamente, que es la temática principal de nuestro programa para esta semana. Bien, el 25 de noviembre es el día en que el mundo entero conmemora el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y esto teniendo en cuenta la memoria de la muerte de las hermanas Mirabal a manos del dictador Rafael Trujillo en República Dominicana. Desde el año 1981, los países conmemoran este día en memoria de las hermanas Mirabal, en solidaridad al pueblo dominicano, para recordar la memoria de 3 mujeres que dieron su vida en favor de un país por las luchas políticas de su país, pero que además nos recuerdan al mundo sobre la necesidad de pelear frontalmente en cuanto a la violencia hacia las mujeres en sus diferentes manifestaciones. Por lo tanto, es importante hacer memoria además que esta conmemoración comienza el 25 de noviembre y se invita a los países a hacer 16 días de activismo que concluyen el día 10 de diciembre en el marco
del Día Internacional de los Derechos Humanos, aludiendo también a la comprensión de que la violencia contra las mujeres también es un asunto de derechos humanos que afecta la vida y la dignidad de las mujeres, y que los países debemos tomar cartas en el asunto, debemos realizar todos los esfuerzos posibles para poder luchar contra la violencia, no solamente en el modo sancionatorio ni en su modalidad de persecución del daño ocurrido, sino apostar también por la reparación del daño, pero además por un elemento que no se nos debe olvidar cuando hablamos de la violencia, y es el tema de la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres. La mayoría de los esfuerzos y de los recursos institucionales en el mundo entero se dedican más al componente de atención. Sin embargo, es importante apostar por el tema de la prevención de la violencia, debido a que necesitamos intervenir tempranamente en los eventos de violencia, porque característicamente la violencia tiene un efecto en espiral que generalmente es ascendente y que no termina de manera espontánea una vez que ocurre el primer acto violento. Así que un poco el llamado es al mundo entero, sobre todo esto, a abogar por las diferentes cuestiones que releva la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que efectivamente, como lo dicen sus verbos, prevenir, sancionar y finalmente, creo que es un sueño esto de erradicar la violencia, pero los sueños nos sirven para avanzar y eso es importante. Ya que estamos hablando del tema de prevención, voy a hacer una pregunta que será para ambas representantes en este caso, de las instituciones. Licenciada Hernández, ¿qué acciones se realizan desde su instancia, la unidad de género en este caso, para combatir la violencia contra la mujer? Bueno, nosotros desde nuestra instancia realizamos una labor de sensibilización y capacitación continua con los funcionarios empleados del Poder Judicial, con el propósito de brindar la mejor atención a la ciudadanía. Asimismo, realizamos visitas a centros escolares para hablar a la población acerca de la importancia de la prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres y otros temas que son de suma importancia para que los niños desde corta edad pues tengan conocimiento de cómo pueden combatir este tipo de violencia. Y creo que va enfocado precisamente en la prevención, que es lo que nos mencionaba la abogada Cuello. Y abogada Cuello, ahora con usted, ¿qué acciones se realizan desde su instancia, de su Secretaría de Estado, para combatir la violencia contra la mujer? Bien, actualmente tenemos 2 actividades macro, bueno, 3 yo diría, porque la tercera no es nuestra, pero la hemos coordinado muy directamente, que tiene que ver con 3 cuestiones que tienen que ver con la violencia, pero en niveles mucho más amplios y a nivel nacional. Además, tenemos que actualmente se está actualizando, se está llevando a cabo la actualización de lo que es el tercer plan de igualdad y justicia de género, que ahora se va a llamar igualdad y justicia, antes denominado plan de igualdad y equidad de género. Entonces, estamos en ese proceso actualizando lo que sería el tercer plan nacional de igualdad y justicia de género, que tiene que ver con todos los procesos donde intervenimos mujeres a nivel nacional y de manera transversal. También tenemos la actualización del tercer plan nacional contra la violencia hacia la mujer, cuyo periodo de tiempo va a ser del 2022 al 2033, y estamos participando también de manera colateral y mediante apoyo técnico en la asesoría de lo que sería la primera encuesta nacional de violencia contra las mujeres. Así que estamos en ese proceso y son 3 procesos grandes, 3 procesos que implican mucho trabajo, de minucia, mucho trabajo a nivel técnico. Sin embargo, la apuesta institucional es grande y por supuesto de largo plazo. Hay acciones de mediano plazo y otras que son de más largo plazo. Sin embargo, todas tienen como característica la apuesta por el desarrollo y la implementación efectiva de los derechos humanos de las mujeres mediante mecanismos como las unidades de género, como bien lo refiere la licenciada Gracia, y otros mecanismos de fortalecimiento en los espacios locales como son las oficinas municipales de la mujer, donde mucho del apoyo va a enfocarse y va a direccionarse en relación justamente de instituciones como esta, las unidades de género y
las oficinas municipales de la mujer y otros mecanismos que por supuesto tienen que ver con los procesos de formación, preparación y extrapolar a las diferentes poblaciones las mejores prácticas en relación a los derechos humanos de las mujeres. Lamentablemente, la realidad del país indica que las cifras de los femicidios han ido aumentando. Digo lamentablemente porque pasa de ser violencia contra la mujer a lamentablemente quitarle la vida a las mujeres. ¿Qué indican esos aumentos en las cifras estadísticas, licenciada Hernández? Bueno, un femicidio es la muerte violenta de las mujeres por su razón de género o por el hecho de ser mujer. Y un femicidio se da después del continuum de la violencia. ¿Qué significa esto? Que para haber llegado al femicidio, esta mujer tuvo que estar sufriendo constante violencia. Y muy probablemente en ese proceso de violencia que sufrió durante determinado tiempo, durante un largo tiempo, esta mujer quizás no recibió el apoyo que necesitaba, no interpuso la denuncia, la comunidad o la sociedad tal vez dejó de lado a esta persona. Entonces, la situación es que como entes de gobierno debemos continuar trabajando en sensibilizar a la sociedad hondureña en la importancia de apoyar a la mujer cuando está sufriendo violencia doméstica, de construir herramientas para brindar la mejor atención y dar la mayor respuesta posible a las mujeres que sufren violencia para que disminuyamos estos altos índices de violencia. Según las estadísticas, al mes de octubre se contaban más o menos 240 muertes violentas de mujeres, ¿verdad? Esa es una cifra bastante alta que debe llamarnos a la reflexión y debemos continuar trabajando en brindar la mejor atención posible a las mujeres para que denuncien, para que continúen con su denuncia, realizar los mejores canales de atención para que ellas pues tengan mayor confianza en la sociedad y en el Estado. Precisamente la semana anterior, la Secretaría de Asuntos de la Mujer tuvo un evento en un hotel céntrico capitalino. Yo escuchaba las declaraciones de doña Dori García, su secretaria, argumentando un menos de un 10% de resolución de los femicidios, lo cual me parece una estadística muy baja en este tema de la violencia contra la mujer. Pero a la par de eso negativo está lo positivo, y es precisamente que existe una coordinación o una comisión de seguimiento de la ley contra la violencia doméstica que está integrada por actores gubernamentales y también de sociedad civil. Abogada Cuello, me gustaría que nos explique cuál es la labor de esta comisión de seguimiento con este tema de la ley de la violencia contra la mujer. Bien. Algo que hemos tratado de evitar en el contexto de la comisión que está conformada por las diferentes instituciones que atienden el tema de violencia contra las mujeres en este espacio específico de violencia doméstica, como lo son el Poder Judicial, el Juzgado de Ejecución de Violencia Doméstica, la Defensa Pública, Ministerio Público, Policía Nacional, Unidad de Género de la Policía Nacional y las diferentes instituciones que conformamos, incluyendo Movimiento de Mujeres a través de su representación en el caso de Visitación Padilla, en el caso de CBM y de instituciones como CEMACHE, tenemos como consigna evitar el exceso de formalismos dentro del efecto de la resolución de casos. La comisión surge en un momento donde era incipiente el tema de la violencia, donde el tema de violencia era una cuestión colateral para muchos, donde no se hablaba del tema de la violencia y que es un espacio que ha sobrevivido a muchas épocas. Desde el año 97 existe este espacio que dio lugar precisamente a la conformación de la primera ley que se hizo en función de la violencia contra las mujeres de manera específica en Honduras, como lo es la Ley de Violencia Doméstica, que si bien fue promulgada en el año 97, fue reformada casi en su totalidad en el año 2005, inicio del 2006, y que persiste hasta la fecha. ¿Por qué es importante hacer la relación de violencia doméstica, violencia femicida? Bueno, porque en el contexto de la violencia es importante saber
que quien mata a una mujer generalmente no es otra mujer, sino es su pareja, y muchos de los eventos de violencia femicida tienen que ver con un alto índice de violencia que llega al contexto de la violencia femicida, pero comienza en un escenario de violencia doméstica. En esto, a lo que las sociólogas le llaman el continuum de la violencia, en una pareja donde la ruptura no es permitida, porque son de estas parejas que te dicen eres mía o de nadie, te prefiero muerta que con otro, y cuando comienzan esas relaciones de hostilidad que frecuentemente colindan con la violencia en su forma más aguda, tenemos entonces estos escenarios donde necesitamos evidenciar estas situaciones que agravan la violencia contra las mujeres, como ser, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, el padecimiento de alguna enfermedad mental o emocional de parte del agresor, el desempleo, el acoso sistemático con la víctima, el incremento de las agresiones, la frecuencia de la agresión que se da, que no es la misma agresión, una que se dio hace 3 años y que volvió a ocurrir 3 años después, claro, sí, sino que es cada sábado, y cada sábado es más agudo y más frecuente. Entonces, todos esos indicios que van dándonos pauta para dónde va esta relación de violencia, que insisto, en el continuum de la violencia, la espiral de la violencia, y en este ciclo de la violencia acuñado desde 1979 por Leon Walker, nos dice cómo se mueve el foco de la violencia, y generalmente en una espiral que es hacia arriba, que no se detiene de manera espontánea, y donde las personas, cuando han identificado en una relación de violencia que está ocurriendo y que se está agudizando la violencia, es importante reconocer que necesitamos buscar ayuda profesional. Y bueno, concluyo solamente diciendo que no es casual que en el marco internacional de los protocolos que existen en relación al femicidio, a la violencia femicida, el primer investigado sea la pareja íntima de las mujeres. Sí existe una correlación directa de la violencia de pareja y los eventos femicidas. Gracias. Licenciada Gracia María Hernández, muchísimas gracias por haber participado aquí en este foro de Panorama Judicial TV. Muchas gracias, Carlos, a ustedes por siempre brindarnos el espacio para hablar con la sociedad acerca de este tema tan importante como la eliminación de la violencia contra las mujeres. Así que invitamos a la sociedad hondureña a que continúe informándose, ¿verdad?, a través de Panorama Judicial. Abogada Alma Cuello, muchísimas gracias por regalarnos parte de su tiempo y establecer esta comunicación telemática con Panorama Judicial TV. Un gusto para nosotras poder compartir con ustedes, como siempre, Carlitos, y agradecimientos siempre por su enorme colaboración, igual que a la licenciada Gracia María Hernández, personas que han demostrado siempre un generoso compromiso con estas temáticas que no solamente involucran al Poder Judicial, sino que son de interés de toda la sociedad. Un gusto poder compartir con ustedes en esta jornada. Feliz día. Muchísimas gracias, feliz día. A todos ustedes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Finalizaré este programa diciéndole: denuncie, no guarde silencio. Hay instituciones, hay dependencias y hay juzgados que están para ayudarle. A todos ustedes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.